El apóstol Pablo enseñó en sus cartas que obedecer al Espíritu Santo es fundamental para el crecimiento espiritual del creyente. A lo largo de la epístola a los Gálatas, especialmente en el capítulo 5, se nos recuerda que los frutos del Espíritu son el resultado de esa obediencia. Este contexto es clave para entender que, en la vida cotidiana de los creyentes, seguir la guía del Espíritu implica una transformación interna que se manifiesta en acciones externas. Así, obedecer al Espíritu Santo no es solo un deber religioso, sino una fuente de libertad y propósito que transforma la esencia misma del individuo. En el trasfondo de la iglesia en Corinto, donde diferentes creencias y prácticas hacían difícil la unidad, Pablo exhortó a los creyentes a vivir guiados por el Espíritu, como se menciona en 1 Corintios capítulo 2. Esta enseñanza subraya que la obediencia al Espíritu Santo no es un acto aislado, sino un compromiso continuo que busca la unidad en la diversidad. Ahora bien, ser guiado por el Espíritu implica reconocer la necesidad de una sabiduría que trasciende la humana, permitiendo a los creyentes discernir lo que es valioso a los ojos de Dios y actuar en consecuencia. Esa percepción espiritual se convierte en un faro en tiempos de confusión y desasosiego. El apóstol, en su carta a los Romanos, también resalta cómo la obediencia al Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida que glorifica a Dios. En Romanos 8 se habla de vivir según el Espíritu y no conforme a la carne. Este principio es esencial, ya que el apego a deseos y pasiones humanas puede llevar a la debilidad espiritual. Al aceptar la dirección del Espíritu, los creyentes no solo encuentran fortaleza para resistir las tentaciones, sino que también crean un impacto positivo en su comunidad, reflejando los valores del reino de Dios en sus acciones diarias. La obediencia al Espíritu Santo no es una simple elección, es una invitación a colaborar con la obra divina en el mundo. En la carta a los Efesios, Pablo enfatiza la importancia de ser llenos del Espíritu, lo que lleva al creyente a una vida de alabanza y gratitud. Esta importante conexión entre obediencia y adoración se traduce en acciones concretas que benefician tanto al individuo como a la comunidad. Los creyentes, al vivir en armonía con el Espíritu, se convierten en agentes de cambio, llevando esperanza y amor a aquellos que los rodean, más allá de su propio interés. Finalmente, es vital destacar que la obediencia al Espíritu Santo es un camino de continuo crecimiento y aprendizaje. El apóstol Pablo, a lo largo de sus epístolas, nos recuerda que este viaje no está exento de desafíos. No se trata solamente de cumplir normas, sino de desarrollar una relación íntima con el Espíritu que guía y consuela. Esta dinámica es lo que permite a los creyentes experimentar una vida plena y en abundancia, aún en medio de las tribulaciones. Así, la vida en obediencia al Espíritu Santo se convierte en una expresión tangible de la fe, desafiando no solo a quienes siguen a Cristo, sino también al mundo a su alrededor. El apóstol Pablo, a lo largo de sus cartas, a menudo enseñaba sobre la influencia y la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En su carta a los Gálatas, Pablo menciona que aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Gálatas 5:18. Este pasaje resuena profundamente para quienes buscan entender cómo discernir la voz del Espíritu Santo en su vida diaria. Reconocer esta voz no es un proceso automático, sino que implica una sintonía constante con las enseñanzas divinas, así como una disposición al cambio y la transformación personal que el Espíritu ofrece. Pablo abordó directamente las luchas de las comunidades a las que escribió, enfrentándose a desafíos como el legalismo y las divisiones internas. En este contexto,
Los creyentes eran desafiados a entender que la dirección del Espíritu no siempre se manifiesta en lo dramático, sino que a menudo llega a través de susurros suaves en momentos de meditación y oración. Esta práctica de estar en quietud permite que las personas desarrollen una sensibilidad hacia los empujones internos que el Espíritu Santo proporciona. La meditación sobre la palabra de Dios, tal como Pablo la promovía, actúa como una luz que ilumina el camino y ayuda a discernir el consejo del Espíritu. Sin embargo, reconocer la voz del Espíritu Santo también exige discernimiento frente a las distracciones del mundo moderno. Paulo, en su primera carta a los Corintios, instruyó sobre la diversidad de dones del Espíritu, recordando a los creyentes que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene un papel único. Este enfoque colectivo no solo fortalece la comunidad, sino que también enseña a los individuos a escuchar y valorar las diferentes manifestaciones del Espíritu en sus vidas y en la de los demás. En esta diversidad, los creyentes pueden identificar cómo el Espíritu se mueve y habla de maneras que a veces pueden ser inesperadas. Un aspecto crucial para escuchar al Espíritu Santo es la práctica de la oración. En su carta a los Filipenses, Paulo exhorta a los creyentes a no estar ansiosos, sino a presentar sus peticiones a Dios en oración. Filipenses 4, 6, 7. La oración se convierte en un canal a través del cual los creyentes no solo buscan guía, sino que también crean un espacio para que el Espíritu hable. A medida que se desarrollan hábitos de oración, el ruido del autosabotaje y la duda se aquietan, permitiendo que la voz del Espíritu se escuche más claramente a través de pensamientos, impresiones o incluso convicciones profundas. Finalmente, reconocer la voz del Espíritu Santo es un viaje de crecimiento en la fe. Paulo enseñó que, al andar en el Espíritu, los creyentes comienzan a dar frutos que reflejan el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22, 23. Esta transformación no solo afecta a la vida individual, sino también las relaciones y la comunidad en la que se encuentra. Aquellos que aprenden a escuchar y a obedecer al Espíritu experimentan un renacer en su vida espiritual, lo que les permite ser instrumentos de paz y amor en un mundo que tanto lo necesita. Antes de continuarmos explorando a profundidade da obediência ao Espírito Santo e como isso se conecta com a transformação da nossa vida, convido você a embarcar nessa reflexão conosco, se inscrevendo no nosso canal. Aqui juntos podemos aprofundar-nos ainda mais nessa busca pela sabedoria divina, como um corpo unido em Cristo, seguindo a luz que nos guia. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, frequentemente destaca a importância da obediência ao Espírito Santo. Em Gálatas, Paulo menciona que aqueles que são guiados pelo Espírito não estão sujeitos à lei, revelando assim a liberdade que resulta dessa conexão. Esta liberdade não é de uma autonomia desenfreada, mas de uma vida transformada que manifeste os frutos do Espírito, como amor, alegria e paz. A obediência ao Espírito Santo, portanto, não é apenas um mandamento, mas uma promessa de crescimento espiritual que leva a uma vida cada vez mais semelhante à de Cristo. A igreja primitiva enfrentava grandes desafios, desde perseguições a divisões internas. Paulo, ao escrever aos Romanos, abordou a necessidade de a comunidade confiar na orientação do Espírito. Ele ensinou que a obediência se alinha com o propósito de Deus, capaz de transformar a escuridão em luz e trazer esperança onde antes havia desespero. Essa mudança não apenas beneficia o indivíduo, mas também tem um efeito multiplicador na comunidade, pois ao viver em unidade e em sintonia com o Espírito, os crentes se tornam testemunhas vivas do amor de Cristo, atraindo outros ao Evangelho. A
Además, el apóstol enfatiza que la obediencia al Espíritu Santo es una respuesta a la gracia que recibimos. En Efesios, Pablo habla sobre ser lleno del Espíritu, un estado que permite al creyente vivir en armonía con los propósitos divinos. Esta plenitud no es un evento único, sino un proceso continuo que exige la disposición de seguir las orientaciones del Espíritu, incluso cuando éstas desafían nuestras voluntades personales. Cuando un creyente se rinde a esta influencia, él experimenta una transformación interior que refleja en todas las áreas de la vida, moldeando hasta incluso las reacciones y las interacciones diarias. Otro aspecto significativo de la enseñanza de Pablo es la relación entre la obediencia al Espíritu Santo y el discernimiento espiritual. Para los corintios, él expresó la importancia de discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene. Esta habilidad es cultivada al someterse al Espíritu, que nos guía en todas las verdades. Así, volverse sensible a la dirección del Espíritu no solo enriquece la vida personal de fe, sino que también mejora la comprensión de las Escrituras y la aplicación práctica de los principios cristianos en la vida cotidiana. A través de esta obediencia, el creyente se fortalece frente a las tentaciones y desafíos que surgen. Finalmente, Pablo también enseña que la obediencia al Espíritu Santo es un testimonio poderoso ante el mundo. En Filipenses, él anima a los creyentes a destacarse como lúcidos e irreprochables, una luz en medio de una generación corrupta. Esta luz brilla intensamente cuando los seguidores de Cristo son obedientes al llamado del Espíritu, reflejando el carácter de Dios en un mundo que anhela por esperanza y verdad. El apóstol Pablo nos recuerda que cada acto de obediencia no solo fortalece nuestra fe, sino que también sirve como un convite para que otros conozcan el amor y la sabiduría que están disponibles en Jesucristo. La obediencia al Espíritu Santo, de acuerdo con el apóstol Pablo, es fundamental para el crecimiento espiritual del creyente. En la epístola a los Gálatas, Pablo subrayó que aquellos que son guiados por el Espíritu son de hecho hijos de Dios. Esto implica que confiar en la dirección del Espíritu Santo no es solo un acto de obediencia, sino también de fe. La sociedad en la que Pablo escribía enfrentaba múltiples desafíos, como la influencia de enseñanzas erróneas e idolatría. Por ello, él enfatizaba la importancia de estar alineados con el Espíritu para vivir plenamente la vida que Dios había designado para ellos, y en el contexto actual, eso resuena igualmente. Obedecer al Espíritu Santo no es sencillamente seguir un conjunto de reglas, sino aceptar un camino de vida que proviene de un lugar de confianza profunda en Dios. La confianza en el Espíritu Santo se manifiesta en cada aspecto de la vida del creyente. El apóstol Pablo detalla en su carta a los romanos que la mente controlada por el Espíritu conduce a la vida y la paz. Esto significa que la obediencia no debe ser vista como una carga, sino como una liberación. Cuando un individuo decide dejar de lado sus propios deseos y se somete a la guía del Espíritu, está demostrando una fe activa y vibrante. La incertidumbre y el miedo que muchos enfrentan hoy pueden ser desafiados cuando se permite que el Espíritu de Dios dirija sus pasos. Pablo comprendía la lucha interna que cada ser humano enfrenta y al instar a la obediencia al Espíritu, también proporciona un camino hacia la superación de las ansiedades que ahogan el alma. Además, el apóstol Pablo mostró cómo esta obediencia trae consigo un fruto tangible que se traduce en características que enriquecen la vida comunitaria. En Gálatas, él habla del fruto del Espíritu que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Estas cualidades son el resultado natural de una vida entregada al Espíritu Santo.
Es interesante notar que, en un contexto como el actual, donde la individualidad y el egoísmo parecen prevalecer, Paulo recuerda a las comunidades que el verdadero testimonio del creyente radica en sus relaciones interpersonales, que deben ser moldeadas por estos frutos. La obediencia al Espíritu no solo afecta al individuo, sino también a su entorno, creando una sinergia que puede transformar comunidades enteras. Además de los beneficios espirituales, la obediencia al Espíritu Santo también fomenta un sentido de propósito. Paulo, en su carta a los Filipenses, habla de vivir de manera digna del Evangelio, lo que implica que cada acción y pensamiento debe estar en sintonía con el propósito divino. Esto va más allá de la mera conformidad. Es un llamado a descubrir un sentido profundo en cada tarea, grande o pequeña. En el mundo contemporáneo, donde el vacío y la desesperanza pueden ser palpables, la obediencia al Espíritu brinda claridad y dirección. La vitalidad de la vida cristiana descansa en reconocer que al seguir al Espíritu, uno participa activamente en la obra redentora de Dios en el mundo. La narrativa de Paulo sobre la obediencia al Espíritu Santo nos recuerda, en última instancia, que no estamos solos en nuestra búsqueda de una vida significativa. La fidelidad del Espíritu Santo va de la mano con cada acto de obediencia que decidimos emprender. Esta relación dinámica se convierte en un espacio donde la gracia de Dios se manifiesta en la vida del creyente. Al abrir el corazón a esta transformación, los seguidores de Paulo pueden entrever cómo la fe y la confianza actúan como catalizadores en su camino espiritual. Así, los desafíos de seguir la voz del Espíritu se convierten en oportunidades de crecer y experimentar la gloria de una vida segura en la dirección divina. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo deja claro que la vida guiada por el Espíritu Santo es esencial para experimentar la plenitud en Dios. Uno de los beneficios más inmediatos es la paz interior. Pablo escribió sobre este tema en varias de sus cartas, enfatizando que el fruto del Espíritu incluye la paz, que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo lleno de tumulto y ansiedad, una vida orientada por el Espíritu brinda un refugio inquebrantable, donde las preocupaciones son transformadas en confianza. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una profunda serenidad que surge al estar en comunión con Dios. Otro aspecto significativo de una vida guiada por el Espíritu Santo, según las enseñanzas de Pablo, es la claridad en la toma de decisiones. En la carta a los Romanos, el apóstol nos recuerda que quienes son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esta relación íntima permite a los creyentes discernir mejor la voluntad divina en sus vidas. En situaciones de duda o confusión, la dirección ofrecida por el Espíritu proporciona una luz que ilumina el camino, permitiendo tomar decisiones que reflejan los propósitos de Dios y no meramente los deseos humanos. Así, cada elección se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Además de la paz y la claridad, otro beneficio vital de esta vida guiada es el crecimiento espiritual. En Gálatas, Pablo menciona los frutos del Espíritu, que incluyen amor, gozo, paciencia y bondad, entre otros. Cuando una persona se rinde al control del Espíritu Santo, experimenta un auténtico crecimiento en estas virtudes. El apóstol subraya que este proceso no es instantáneo, sino un viaje de transformación que con el tiempo lleva al creyente a reflejar más de Cristo. Este crecimiento no solo impacta al individuo, sino también a la comunidad de fe, creando un entorno donde el amor y la unidad pueden florecer. Por otra parte, la vida guiada por el Espíritu Santo también fortalece las relaciones interpersonales. Pablo, en sus cartas,
A menudo exhorta a los seguidores de Cristo a amarse unos a otros y a edificar la comunidad. Cuando los creyentes permiten que el Espíritu les guíe, son capaces de superar divisiones y conflictos, fomentando un ambiente de reconciliación y perdón. Las tensiones que a menudo surgen en el día a día encuentran resolución a través del amor y la compasión que el Espíritu Santo infunde en el corazón de cada creyente. Así, se crea un testimonio poderoso ante el mundo de lo que significa vivir en armonía bajo la dirección divina. Finalmente, vivir bajo la guía del Espíritu Santo también despierta un sentido renovado de propósito y misión. En la carta a los Efesios, Pablo habla sobre la importancia de la obra que Dios ha preparado de antemano para cada creyente. Cuando el Espíritu Santo guía, los creyentes son impulsados a involucrarse en la misión que Dios les ha encomendado, permitiendo que sus talentos y habilidades sean utilizados para el bien común. Este sentido de misión no solo llena de significado la vida diaria, sino que también transforma al creyente en un agente de cambio, que actúa con valentía y amor en su entorno. El apóstolo Paulo, en sus cartas, frecuentemente abordou a importância de obedecer ao Espírito Santo como um caminho para a transformação pessoal. Em Gálatas, Paulo descreve os frutos do Espírito, mostrando que a obediência ao Espírito resulta em qualidades como amor, alegria e paz. Essa transformação não é meramente externa, mas envolve uma mudança radical do coração e da mente. O papel do Espírito Santo é fundamental nesse processo, pois é Ele quem capacita o crente a viver de maneira que agrada a Deus, estabelecendo um relacionamento profundo que vai além da mera observância de regras. A realidade da vida cristã nos tempos de Paulo era marcada por desafios significativos. As igrejas enfrentavam pressões externas e internas, como perseguições e divisões. Ao ensinar sobre a obediência ao Espírito Santo, Paulo se dirigia a um povo que precisava de esperança e de um renovado propósito. Em Romanos, ele reforça que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa ideia de filiação divina, resultante da obediência, trouxe um novo significado à identidade dos cristãos, enfatizando que a verdadeira transformação pessoal começa com a compreensão de quem somos em Cristo. No cerne da transformação promovida pelo Espírito Santo está a renovação da mente. Em Efésios, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes. Essa renovação permite que os crentes discernam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A obediência ao Espírito Santo, portanto, não é apenas uma questão de comportamento, mas de uma verdadeira mudança interior que reflete na maneira como se vê o mundo e como se interage com ele. Durante os desafios da vida cotidiana, essa transformação torna-se um recurso vital que guia as decisões e ações do crente. Ademais, a obediência ao Espírito Santo é uma experiência contínua e dinâmica. Em Coríntios, Paulo menciona a batalha constante entre a carne e o espírito, mostrando que cada dia traz novas oportunidades para essa obediência. A vida cristã é marcada por momentos em que os crentes são chamados a escolher entre seguir o impulso do espírito ou sucumbir às tentações da carne. Essa jornada, embora repleta de lutas, é o espaço onde a verdadeira transformação acontece, permitindo que os cristãos experimentem a libertação de padrões de comportamento que não refletem a vontade de Deus. Para Paulo, a transformação pessoal não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim maior, glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Ele enfatiza que, ao obedecer ao Espírito Santo, os crentes se tornam veículos de misericórdia e amor, impactando aqueles ao seu redor. A vida transformada se torna um testemunho poderoso da graça de Deus, atraindo outros para o reino.
Portanto, não se trata apenas de uma mudança interna, mas de uma missão que se desdobra na vida cotidiana, onde cada ato de obediência é uma expressão da luz que brilha em um mundo necessitado. A obediência ao Espírito Santo é um tema que ressoa profundamente nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele frequentemente traz à tona exemplos de figuras bíblicas que seguiram essa orientação divina. Um exemplo notável é o relato de Filipe, descrito em Atos dos Apóstolos, onde, sob a direção do Espírito, ele se depara com um etíope responsável por uma parte significativa da tesouraria do reino. Filipe não apenas se aproxima deste homem, mas também obedece ao chamado do Espírito para compartilhar a boa nova, resultando na conversão de uma alma que, por sua vez, traz o Evangelho à Etiópia. O ensinamento de Paulo aqui se revela claro. A disposição para escutar e obedecer ao Espírito Santo pode levar à transformação não apenas de vidas individuais, mas também de comunidades inteiras. Outro exemplo vívido é a história de Pedro, que também é mencionado nas cartas de Paulo, especialmente quando se discute a inclusão dos gentios no plano de Deus. A visão de Pedro, onde o Espírito Santo o instrui a não considerar impuro o que Deus purificou, serve como uma ilustração poderosa da necessidade de se abrir a novas direções. Paulo enfatiza essa experiência em sua epístola aos Gálatas, quando fala sobre a importância de seguir as instruções do Espírito, mesmo que elas desafiem as tradições e convenções que se instalaram. Esse relato reforça a ideia de que a obediência ao Espírito não é apenas uma questão individual, mas também um chamado a sermos agentes de mudança em um mundo divisivo. Além disso, encontramos Naum e a sua missão em Nínive, um relato que mostra não apenas a rebeldia inicial do profeta, mas também a resiliência do Espírito em guiá-lo até que ele finalmente obedecesse e levasse a mensagem de arrependimento àquela cidade. A experiência de Naum destaca que a resistência ao chamado do Espírito pode trazer desafios pessoais e coletivos, mas a obediência traz misericórdia e salvação. Paulo, ao escrever aos Romanos, confirma essa ideia ao falar sobre a importância de se alinhar com a vontade de Deus e não se conformar com os padrões deste mundo, reforçando que a verdadeira transformação vem da obediência ao Espírito Santo. Outro exemplo significativo na narrativa bíblica é o de Moisés, que apesar de suas inseguranças, seguiu a voz de Deus e liderou o povo de Israel para fora do Egito. Através das cartas de Paulo, especialmente na primeira epístola aos Coríntios, é possível perceber como o apóstolo reconhece a relevância desses exemplos do Antigo Testamento para encorajar a igreja a confiar e obedecer ao Espírito. Isso implica que a obediência ao Espírito Santo é um processo contínuo de crescimento e confiança, onde mesmo as dúvidas e as falhas humanas podem ser superadas quando se está disposto a ouvir e seguir a direção divina. Por último, a vida de Paulo em si é um testemunho de obediência ao Espírito Santo. Ele, que outrora perseguiu a igreja, teve um encontro transformador com o Cristo ressuscitado, levando-o a tornar-se o apóstolo para os gentios. No fundo de suas epístolas, encontramos uma reflexão contínua sobre como o Espírito o guiou em suas decisões e ministérios, desde suas viagens missionárias até a maneira como enfrentou a perseguição. O apóstolo ensina que a verdadeira vida gloriosa vem da disposição de se render ao Espírito, um chamado que ressoa até hoje e que convida cada um a explorar como essa obediência pode manifestar-se em suas próprias vidas. La obediencia al Espíritu Santo es un camino que, aunque transformador, enfrenta diversos obstáculos en la vida cotidiana de los creyentes. El apóstol Paulo, en su carta a los Gálatas, menciona que la carne se opone al Espíritu, presentando un desafío constante para aquellos que desean vivir conforme a la guía divina.
Esta lucha interna puede llevar a los creyentes a experimentar frustración, duda y, en ocasiones, a desviarse del camino que se les ha marcado. La batalla entre el deseo del espíritu y las inclinaciones carnales se convierte así en un tema frecuente en la vida cristiana, revelando la profundidad del desafío que enfrentamos al intentar seguir la dirección divina. Uno de los obstáculos más comunes que enfrenta un creyente es la influencia de las voces externas. En el contexto de las primeras comunidades cristianas, el apóstol Paulo entendía que los nuevos seguidores de Cristo eran bombardeados con manifestaciones culturales y persuasiones que buscaban desviar su enfoque espiritual. Esta influencia podía provenir de filosofías de vida, tradiciones sociales e incluso de la presión de los amigos y familiares. En la carta a los Corintios, Paulo llama a sus ancianos a estar vigilantes, mostrando que la comunidad de fe no está exenta de desafíos externos que pueden disminuir la obediencia al Espíritu, haciendo que los creyentes cuestionen sus valores y prioridades. Otro impedimento significativo es el miedo a la incomprensión o el rechazo. El apóstol Paulo vivió en carne propia el rechazo por parte de su propia comunidad cuando decidió seguir a Cristo, y este temor sigue presente en la vida de muchos creyentes contemporáneos. La decisión de vivir bajo la guía del Espíritu Santo a menudo se traduce en decisiones que pueden ser impopulares, incluso entre amigos cercanos. Esta presión puede hacer que los seguidores duden de su fe y se cuestionen si realmente deben obedecer a esa voz interior que los empuja a actuar de manera distinta. Paulo recuerda a los romanos que no deberían temer al rechazo, sino confiar en la fidelidad de Dios, quien los abrazará incluso en los momentos más difíciles. La falta de conocimiento y entendimiento sobre la palabra de Dios también puede ser un impedimento para la obediencia al Espíritu Santo. En su carta a los Efesios, Paulo resalta la importancia de conocer la verdad para poder vivir en ella. La superficialidad en el estudio bíblico puede conducir a una comprensión distorsionada del propósito divino y, por ende, crear una brecha entre la intención de vivir bajo la guía del Espíritu y la realidad práctica de la vida diaria. Aquellos que deseen obedecer deben dedicarse a una inmersión profunda en las Escrituras, permitiendo que la verdad de Dios transforme sus corazones y mentes y con ello su disposición para obedecer a su guía. Finalmente, la desconfianza en la propia valía y fortaleza para obedecer se convierte en un obstáculo que Paulo aborda con frecuencia. Muchos creyentes se sienten indignos de recibir la guía del Espíritu Santo debido a sus fallas o errores pasados. En su carta a los Filipenses, Paulo enfatiza que en Cristo hay una nueva creación, recordando a los que luchan que no deben permitirse ser definidos por su historia pasada, sino por la obra transformadora de Dios. Esta redención y renovación es esencial para que los creyentes encuentren el valor de obedecer al Espíritu Santo, entendiendo que su capacidad de actuar y responder a esa voz no se basa en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de aquel que los ha llamado. Cultivar una relación más profunda con el Espíritu Santo es un llamado constante en las enseñanzas del apóstol Paulo. En la epístola a los Gálatas, Paulo enfatiza la importancia de andar en el Espíritu, mostrando que esta comunión no es solo una aspiración, sino un comando divino que transforma vidas. Los Gálatas enfrentaban desafíos significativos para mantenerse firmes en la fe, y Paulo recordaba a ellos que esa intimidad con el Espíritu es fundamental para vivir, de manera que glorificase a Dios. Es en ese contexto que cada creyente es invitado a buscar una relación más profunda y personal, teniendo en cuenta que esa relación no se limita solo a momentos de devoción, sino que permea toda la vida cotidiana.
Uno de los métodos que Paulo sugiere para profundizar esa relación es la oración constante. Él enseña que la oración no debe ser un acto aislado, sino una conversación continua con el Espíritu. En la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol exhorta a los fieles a orar sin cesar. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que también permite que los creyentes sientan la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. La oración se convierte en un espacio seguro donde se puede presentar alegrías, desafíos e incertidumbres en un diálogo transformador. A través de la oración se fomenta la plena receptividad a la guía del Espíritu, reconociendo que su voz muchas veces se manifiesta en forma de paz, convicción y una sensación renovadora de propósito. Otro aspecto a considerar es el involucramiento con la palabra de Dios. Paulo, en sus epístolas, reiteradamente destaca la importancia del conocimiento de las Escrituras. En Romanos menciona que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La meditación en las Escrituras crea una sintonía entre el creyente y el Espíritu Santo, permitiendo que Él traiga a la mente verdades que pueden guiar decisiones diarias. El acto de leer y estudiar la Biblia, por lo tanto, no es solo una tarea religiosa, sino una forma de abrirse a la influencia y aliento del Espíritu, una nutrición esencial para el crecimiento espiritual. Además, el apóstol Paulo enseña sobre la importancia de la comunidad de fe. Las cartas que escribió fueron dirigidas a iglesias que enfrentaban dificultades colectivas, sugiriendo que la vida en comunidad es vital para el crecimiento espiritual y la sensibilidad al Espíritu Santo. En Efesios, Paulo habla sobre la construcción del cuerpo de Cristo, donde cada miembro desempeña un papel esencial. El soporte mutuo, la adoración y la práctica de los dones espirituales en conjunto permiten que el Espíritu Santo actúe de forma más pronunciada y visible. El intercambio de experiencias y testimonios entre los miembros de la Iglesia ayuda a cimentar un entendimiento más profundo de cómo el Espíritu trabaja entre ellos. Por último, Paulo también alerta sobre la importancia de evitar comportamientos que puedan entristecer al Espíritu Santo. En Efesios, él exhorta a evitar la amargura, la ira y la maledicencia, enfatizando que tales actitudes pueden bloquear la intimidad con el Espíritu. La autoanálisis y el arrepentimiento regular proporcionan un espacio limpio para una relación más intensa. Así, al decidir vivir en libertad y amor, alineándose con los principios del Evangelio, el creyente abre su corazón para que el Espíritu Santo opere poderosamente y transforme su vida en reflejo de la gloria de Dios. En este video, exploramos la importancia de obedecer al Espíritu Santo como el primer paso hacia una vida gloriosa. Recordemos que seguir su guía no solo transforma nuestro camino, sino que también nos permite experimentar la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Te invito a reflexionar sobre cómo estás respondiendo a la voz del Espíritu en tu vida diaria. Si este contenido resonó contigo, considera suscribirte al canal para más estudios bíblicos. Dale un me gusta si disfrutaste el video. Y no dudes en dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros temas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.